5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola, bienvenidos a su podcast ¿Por qué sabes eso? El podcast donde normalmente 3, por esta semana, 2 amigos hablamos de temas no muy serios, con investigaciones no muy actuales. Creo que me sigo confundiendo en eso. Totalmente. Algún día lo diré de manera... Creo que algún día lo diré de manera correcta, lo prometo. Está conmigo como cada semana Jaibo. Hola, Bu. Hola. Y creo que Gringo se tomó muy a pecho la parte de la semana pasada de pelearse con incels, porque esta semana está algo indispuesto. Parece ser que sí. Esperemos que sobreviva y que gane en todo caso. Sí, que se convierta en un Chad. Pero... Pero bueno, Jaibo, el otro día estaba en una carne asada con mis tías, porque pues ya voy a carne asadas de tías. Ya ¿Eres llegué a esa norteño, edad. no? No en ese sentido, porque si no hubiera ido a la carne asada por mis primas. Ok. Y mis tías estaban hablando de que ya todo es inteligente. Todo es inteligente. El teléfono, el refrigerador, las bocinas La lavadora. y la lavadora. Y que ellas no pueden creer que la inteligencia artificial ya haya llegado hasta este punto. Ok. Así que decidí recordar que se supone que soy un ingeniero en computación y decidí desempolvar mis 6 clases y con 6 clases me refiero a 3 semanas de inteligencia artificial y a hacer un poquito más de investigación, pues para traerles este tema, inteligencia artificial. Ok. Inteligencia. ¿Sabes Es. tú algo al respecto? Pues mira. No. Iba a decir una mamada, pero no. Es un concepto complicado. He visto Porque... así como documentales. Sí, he visto documentales. Ajá. Mm, ¿Y con documentales te refieres a la película de Will Smith? no. A la de Robbie Williams. Ok. Sí, Yo Robot. Uy, muy buena. Además está basada en Asimov. He leído los libros de Asimov. No sé si tenga algo que ver, pero he leído los libros de Asimov. Asimov senta ciertas bases, pero esta vez no voy a tocar Asimov, eso lo podremos dejar para otro episodio. Ok. Este, Jarvis. ajá. También conozco el caso de éxito de Jarvis, del señor Stark. Y ya. Sí, ojalá Tony Stark se esté pudriendo en el infierno. Lo oyeron de mí. No me funen, por favor. Y bueno, primero voy a empezar diciendo que no hay una definición aceptada por todos los expertos sobre qué significa la inteligencia artificial. Hay 2 razones para esto. La primera es porque como tal, como ciencia, es una ciencia relativamente nueva, bastante cambiante y muy experimental. ¿La inteligencia artificial es una ciencia? Ya es parte de la informática, ya es parte de las ciencias de la computación. Eso sí, no lo sabía. Y la segunda y más importante es que pues no podemos definir inteligencia artificial porque pues realmente ni siquiera hemos podido definir de manera exacta qué es la inteligencia humana. De hecho, ahí es donde... Vas. Es justamente que acabas de decir, es donde yo siempre he tenido... Cuando veo a estos cuates que tienen sus charlas y todo eso, cómo definen con mucha seguridad el término. Y siempre he pensado como de... O sea, es algo que... ¿Cuántos años tendrá la escuela que inició la escuela aristotélica? Uf. ¿2500 años? Digamos. O sea, es una pregunta que... ¿Qué es inteligencia? No la sabemos responder.
pero pero que alguien ya se pare y diga, la inteligencia artificial es esto, es donde sí he tenido yo conflictos de decir, chis, 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 chis. Sí, es complicado. De hecho, en la forma más simple y la manera más simplificada de decirlo, la inteligencia artificial es el intento de imitar la inteligencia humana usando un software o pues un robot que usa un software. Este concepto es uno muy vago porque existen ramificaciones, pero pues ese es el concepto un poquito más simple. Además, imagino que va como en sentido mecánico, ¿no? O sea, no está considerando como la compleja red de variables que existen en cada ser humano o en el ser humano promedio para desarrollar conocimiento. Exactamente por ahí va. O sea, es Este como, es para imitar procesos de. Bueno, hay de todo, porque incluso hay inteligencias artificiales que las entrenas, pero eso ya es otra cosa. Pero, ajá, imagino que va como la, esta rutina básica de como ver, entender, entre comillas, repetir. Ver, repetir, ver, repetir. básicamente. O- Pero, aunque como concepto la inteligencia artificial se ha puesto de moda en las últimas 2, 3 décadas, como concepto no es algo nuevo. Por ejemplo, y bien lo decías tú, hace 2300 años Aristóteles ya intentaba convertir la mecánica del pensamiento humano en ciertas reglas y pues matemáticas básicamente. Y Ese desde es, los tiempos de. Ajá, dime. no, que ese es mi Aristóteles. Ese Eso. chinga. Convirtiendo el pensamiento en reglas con una mano y agarrando de la cintura a Alejandro Magno con la otra, Mientras educa a su hijo como Nicomaco. un buen griego. Ay, no. Ay, no. Y desde los tiempos de Da Vinci, ya ha habido inventores que han intentado construir máquinas que se comporten como humanos. Pero, Aquí, ajá, perdón, existieron desde la época, pues, de la antigüedad, ese tipo de cosas, ¿no? Los famosos autómatas. ajá, un autómata es No es otra cosa. inteligente, Y de hecho, pero podríamos ajá, decir que es pero como un ejecuta. antepasado, ¿no? Ajá. Pero aún desde esos autómatas hay estafas que ha habido durante la historia. Y de hecho aquí viene una que se me hizo muy chistosa. En 1769, un autómata que era llamado el Turco, construido por un ingeniero austriaco, un turco construido por un austriaco, pero bueno, que se llamaba Wolfgang von Kempelen, estuvo rondando por todas las cortes europeas, retando a jugar ajedrez a quien se le pusiera. El turco jugó contra maestros del ajedrez y también jugó contra Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin. Y les ganó a todos. Ok. La estafa viene cuando años más tarde se descubrió que el turco estaba manejado por un humano que se escondía en el interior de la mesa de juego. O sea, hace que podría decirse que Gary Kasparov tiene algo de verdad cuando dice y acusó a IBM de robarle aquel juego de 1997. No, porque ya era otro tiempo. Aquí eran los 1700 y pues ya habían pasado pues un muy buen rato. Ok. Una duda. Pero, ¿El turco eh, era el que se ajá. llamaba Alexander von no sé qué? ¿O ese No, no, era su no. creador? El turco era el autómata. El que Ah, lo creó fue Wolfgang von Kempelen. ok. ¡Wolfgang! Benditos nombres austriacos suenan tan violentos.
Y pues bueno, el truco del turco, eran unos espejos que estaban situados en el autómata que le permitían ver a la persona que estaba escondida el tablero. Y gracias a ciertos mecanismos, esta misma persona escondida podía controlar la mano del autómata para mover las piezas. Hay que decir que es una brillantez, mecánicamente hablando. Sí, sí, sí. Se dice que hasta 15 maestros de ajedrez manejaron al turco, siendo el más famoso un maestro de ajedrez con enanismo llamado Tibor Scardanelli, que la mejor parte para este maestro Tibor es que, pues, debido a su condición, cabía sin problemas en el interior de la mesa y pues era un gran maestro del ajedrez. Ah, bueno, tienen lo suyo. Pero, sí, no es hasta 1956 cuando se podría decir que nace como tal la inteligencia artificial como ciencia. En la Universidad de Dartmouth, creo que está en Hanover, New Hampshire, en Estados Unidos. Se hizo un estudio que ¿1900 duró qué? 56. Ok. Se hizo un estudio que duró 2 meses y básicamente lo atendieron 10 personas. El estudio, esta es una cita textual de la carta. El estudio es para proceder sobre la base de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo. Se intentará averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan las clases de problemas ahora reservados para los seres humanos y mejoren por sí mismas. Creemos que puede llevarse a cabo un avance significativo en uno o más de estos problemas si un grupo de científicos cuidadosamente seleccionados trabajan en ello conjuntamente durante un verano. Durante un Esa fue verano. la idea. Durante un verano, durante 2 meses. Y ya. Ah, la ignorancia, la clave de la felicidad. Totalmente. Según Stotler Henke Associates, además de los autores de la propuesta, que es McCarthy y otros autores, asistieron al encuentro científicos como Ray Solomonov, Oliver Selfridge, Trenchard Moore, Arthur Samuel, Herbert A. Simon y Allen Newell. Deben ser científicos muy buenos, pero yo nunca había escuchado hablar de ellos. Yo menos. Total, por lo menos en concepto, esta reunión y este curso de un verano fue un éxito. Y a todos les encantó y creían que que a pesar de ser una de esas ideas súper tentadoras y prometedoras, iba a generar mucho, excepto pues que nadie le empezó a meter dinero a eso. Bueno, había que tener un pero. Y además era Sí, 1957. sí, no, y en las décadas a seguir tampoco le metieron mucho dinero. ¿Por qué? Porque los costos eran muy grandes y no había resultados realmente tangibles para que dieran un retorno a la inversión de ese dinero. Y aunque en los 80s el gobierno japonés, porque Japón obviamente, comenzó a inyectarle enorme cantidad de recursos a la inteligencia artificial, fue hasta la llegada del Internet, ya súper metido en los 90s, en que la inteligencia artificial volvió con mucha fuerza. Y pues de ahí ahora sí que de ahí para el real, hasta nuestros días. Imagínate que la ENIAC 2 hubiera tenido inteligencia artificial como Siri. Uf, O sea, hubiéramos volado. Siri no es una inteligencia artificial. o bueno, como Watson de IBM. Bueno, ahí sí. Es que Ahí sí, ahí sí. ahorita ya estaríamos dominando el cosmos. Bueno, Lo no, más quién sabe, probable. pero por lo menos ya estaríamos, o sea, Eh, habríamos avanzado mucho. sí, sí, sí. Pero hay algo que hay
que hay que tomar en cuenta para no vernos como tías en carnita asada norteña. Hay que aprender a diferenciar un programa de software común, de los de todos los días, tipo Excel, de una inteligencia artificial. Un software comúnmente es simple y llanamente una lista de órdenes que pues, las hace una persona que le dice a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Así de simple. Ok. Como nos decían en la carrera, muchachos, las máquinas son tontas. Las computadoras son tontas, la computadora va a hacer lo que tú le digas. Si tú le dices, haz esta operación, escriben en la pantalla y reproduce un sonido, la máquina lo va a hacer. Pues Así de fácil. es que no creo que sea tonta per se, pero pues es una herramienta, ¿no? O sea, el martillo no es Exactamente. tonto, simplemente pues le pega el clavo al que tú lo diriges. ¿Sí? Pero los programas tienen, por así decirlo, bifurcaciones, como de, muy bien, si pasa esto, vas a hacer esta opción. Si no pasa y pasa esta otra opción, vas a hacer esta otra cosa. Entonces de ahí es cuando empezamos a tener ciertas opciones o se va a poner un poco más complejo. Ok. Entonces, a ver, por ejemplo, vámonos con Excel, porque todo el mundo Ajá. sabe que Excel es el programa maestro para cualquier No empieces, profesionista. por favor. No empieces, por favor. Odio Excel. Entonces, No odio Excel. Odio a la gente que usa Excel para todo. Esa es otra cuestión. ok, vamos poniendo un ejemplo que no vaya a afectar la sensibilidad ni tuya ni de ningún otro ingeniero en sistemas que nos pueda llegar a ¿Ok? escuchar. ¿Qué? Excel como tal es un software, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, yo imaginemos que ahí hago mi base de datos, porque pues para eso uso Excel. Amigos, si entre nuestros 6 escuchas hay otro desarrollador de software, por favor déjenos en los comentarios qué tanto porcentaje de su alma muere cada que escuchan a alguien decir base de datos en Excel. Ok, Por favor. entonces, ya tengo mi base de datos en Excel, pero sigue siendo un simple y llano software, no es inteligencia ni nada. Ujú. Pero una vez que grabo mis macros, porque yo soy un usuario avanzado, ¿ya Ajá, es ajá. inteligencia artificial? No, sigue siendo software. El caso es que un programa o un software solamente es un conjunto de órdenes que tú le das a la computadora. Puedes llegar al punto en que todas estas órdenes cubran todas las posibles opciones a las que se vaya a enfrentar el usuario o la computadora. Incluso hay la posibilidad de que prevengas errores o preveas errores. Tipo de, ok, si hay un error, avísale al usuario que hay un error, y regresa a la pantalla anterior, algo por el estilo. Es como esta parte Básicamente lo que... de diseñar el programa asumiendo que el usuario es estúpido. Digo, porque No, no, seamos honestos, los niños no son genios por usar el iPad o la tableta o el teléfono. Son los programadores los definitivamente. que hicieron que el niño pudiera usarlo. Sí, sí, sí. Entre los programadores y los diseñadores de experiencia de usuario son los que se encargan de que las cosas sean... eh, te lleve de la manita el mismo software. Ok. Pero básicamente esta es la característica principal de un software. Simplemente es un conjunto de órdenes. La máquina como tal no piensa o no, o no decide por sí misma. Al contrario, Tengo ajá, una dime. duda, así como para... Digo, lo que quiero es como aterrizar el conocimiento de la mejor forma posible. Ujú. Podríamos decir, por ejemplo, que haciendo una analogía,
el software solamente es un conjunto de órdenes que son seguidas y acatadas, sin ningún tipo de pues iba a decir cuestionamiento, pero o sea, pues simplemente siguiendo como cascadas de Sí, toma de decisiones. correcto. Podríamos hacer una analogía donde AMLO es el programador y las juventudes morenistas es su pedazo de software. Em, por mi seguridad personal, voy a decir que no sé de qué estás hablando. Eso es por no aceptarnos, juventudes morenistas. Está bien que ya tengamos más de 30 y que ya no seamos considerados jóvenes, pero fue muy grosero de su parte. Nosotros también nos queríamos retractar. Ah, no, no se han retractado. Bueno, Ni lo harán. No, fútbol. Volvamos a lo que estábamos. Y al contrario, la característica más importante de la inteligencia artificial como tal es que la inteligencia artificial está basada en modelos matemáticos estadísticos bastante completos, lo cual le permite a la inteligencia artificial que, gracias a esos modelos estadísticos, poder dividir datos hasta su más mínima expresión para ser evaluados y generar una predicción. Contrario al software, que el software ejecuta órdenes sin ningún reparo, y la inteligencia artificial sí predice lo que va a pasar. ¿y en qué momento? Porque al final, según entiendo, si no ahorita corrígeme, la inteligencia artificial trabaja con un sistema informático. ¿En qué momento se separa? Porque Sí, es pues un ni modo de software a que final se de cree, cuentas. ni modo que se cree de la nada. O sea, ¿en qué momento se cruza la línea donde esto ya no es software, esto ya es inteligencia artificial? Al final también es un software de inteligencia artificial, pero digamos que la manera de realizarse, desde la manera más seminal, desde la base, es distinto cómo diseñas un software eh, con un propósito propio que una inteligencia artificial. Se le llaman patrones de diseño o arquitecturas, incluso se les llaman. Es muy distinto cómo lo analizas uno al otro, cómo atacas el problema, por así decirlo, o la tarea. Ok. Por lo tanto, la suma de todas estas microtareas o todas estas operaciones matemáticas estadísticas son la que permiten a la inteligencia artificial realizar estas predicciones. Esto es muy importante entenderlo, que en sí lo que hace la inteligencia artificial es básicamente estadística aplicada. Sí, para todos nuestros amigos que decían, todos nuestros conocidos que decían que las matemáticas nunca las iban a utilizar en su vida, por decir eso, ahora hay máquinas que lo hacen en vez de ustedes. Pero eso ya es otro asunto. ¿Qué te... Esto es muy importante. Ajá, dime. No, 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 te iba a decir que ¿quién no usa a diario la chicharronera? Uf, la bendita fórmula general. Es hermosa y ha causado muchos dolores. Pero, de nuevo, esto último, lo de la estadística, es bien importante de entenderlo porque, porque básicamente esto es lo que genera mucha desinformación y todo lo extraño que hay pues ahora sí que en la cultura popular sobre la inteligencia artificial, es la falta de este conocimiento. Y aún así, como hace rato, te decía, las inteligencias artificiales tienen diferentes ramas. Por ejemplo, los científicos Stuart Russell y Peter Norvig en 2009 diferenciaron 4 tipos de inteligencias artificiales. Básicamente las separaron en sistemas que piensan como humanos, Ujú. sistemas que actúan como humanos, sistemas que actúan racionalmente y sistemas que tratan de imitar el funcionamiento del sistema nervioso, también llamadas redes neuronales.
está padre que hayan separado sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Es complicado. Es, por ejemplo, los sistemas que actúan como humanos son los llamados androides o los robots. Estos intentan realizar tareas de manera similar a como lo hacemos nosotros y hacerlo de una forma más eficiente. Por ejemplo, la rumba, como tal, esas pues como trapeadores o escobas que actúan solos, no son inteligencias artificiales, porque lo que hace la rumba, uno de los sensores que tienen es un sensor de visión y lo que hace es, por así decirlo, escanear toda la habitación y lo que hace es hacer que pues la trapeador, la rumba como tal, pase por todos los lados por todos lados pues de tu piso. Ese es el software, es básico. Pero, por ejemplo, si, si la rumba empezara a guardar información de todas las veces que ha trapeado tu cuarto y empezara por estadística a ver cuánto se tarda, dónde se tarda más, por qué se tarda más, qué tanto interfieren los muebles, e hiciera sobre eso una predicción estadística para mejorar a sí misma el proceso de cómo barre, ya podríamos decir que tu rumba tiene una inteligencia artificial. O sea que algún día la rumba va a llegar a ese punto como la paradoja del botón rojo, donde te va a impedir entrar a tu propia casa para que no la ensucies, para que ella no tenga que seguir trabajando. No como tal, porque a final de cuentas, o por lo menos hasta el momento, eso es muy importante recalcarlo, a final de cuentas siempre hay un humano detrás. Y somos los humanos los que definimos los casos de uso. Ok, yo ya estaba Eh, empezando a bajarla, pensando en bajar las pastillas de la casa cada que me duerma, no vaya a ser. vamos a hacer un ejemplo de una inteligencia artificial, ¿te parece? Ok, Vamos a hacer una inteligencia artificial que sirva para identificar fotos de gatos. ¿Va? ok, Ok. En primer lugar, necesitamos identificar la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Ok, identificar gatos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alimentar a nuestro programa. Generamos un programa que defina lo que es un gato, que sepa lo que es un gato. Después vamos a alimentar, así se le llama, a este software con miles, incluso si son millones mejor, de fotos de gatos. Para que aprenda, por así decirlo, cómo se ve un gato. con procesamiento digital de imágenes. Sí, con procesamiento de imagen, básicamente. A continuación empieza lo que se le llama el entrenamiento, que va a poner en práctica la teoría que tiene este sistema, esta inteligencia artificial. Ok, ¿cómo va a ser el entrenamiento? Le vamos a mandar fotos de distintos animales. Ok, te voy a mandar una foto de un gato, pero también una de un hipopótamo y una de un perro. Y quizás una de un zorro para que te confundas, porque los zorros son los caninos más felinos que hay. Al principio, el sistema va a fallar y va a fallar mucho. Entonces tú vas a tener que empezar a refinar la estadística. Le vas a tener que decir, esta sí es verdad, esta no es verdad. Y así la inteligencia artificial, de nuevo, por estadística, va a ir refinando sus métodos y va a ir mejorando sus aciertos. Mientras más la entrenes, mientras más le enseñes fotos de distintos animales y lo hagas más seguido, mejor va a hacer su trabajo la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial ya va a ser capaz de trabajar ella sola. Ya no vas a necesitar tú decirle cuál foto sí estuvo bien, cuál foto no estuvo mal, porque ya redujo o ya pulió, por así decirlo, tanto sus métodos estadísticos que ya no necesita que tú le digas que es un gato. Ella ya sabe que es un gato. Ya podría hasta Y tú lo, identificar si mi fursona es como de gato.
Sí, ya vas a ver si eres un furry normal o si eres un Scully. No preguntes. Eh, Tú lo único que vas a tener que hacer es entregarle los datos de entrada, o sea, las fotos. Y pues ahora sí que, y ya la inteligencia artificial te va a generar tus resultados sola. Ok. Este Ese tipo de sería. estructura como tal, que es la estructura de... Ajá. No, ese sería como el modelo actual más usado, imagino. Es uno de los modelos más comunes. El modelo es la estructura de aprendizaje, entrenamiento y resultados. Es una de las estructuras más comunes para realizar inteligencias artificiales. Sobre todo para las que tienen que realizar este tipo de tareas, por así decirlo, mecánicas y repetitivas, o ese tipo de tareas que trabajen con el lenguaje humano. Ok. Pero incluso dentro de estos últimos 4 tipos de inteligencias artificiales hay otros tipos de estructuras o hay, ¿cómo decirte? Hay otros tipos de inteligencias artificiales que son de las más utilizadas. Como por ejemplo, hay una que se llama sistema experto. Ujú. El sistema experto solamente es una inteligencia artificial que intenta emular a un experto humano en una determinada materia, ya sea desde un trabajador de servicio técnico, un recepcionista, un cinéfilo, un economista. Últimamente en Internet están de moda ciertas inteligencias artificiales que pintan, por así decirlo, o que escriben canciones. ¿Cómo funcionan estas inteligencias artificiales que escriben canciones, por ejemplo? Hace poco vi una que me dio mucha risa. Tú, digamos que quieres hacer una nueva canción de Katy Perry o de Taylor Swift, ¿ok? Ok. Entonces, le vas a dar al sistema experto las miles de horas que tienes de audios de Taylor Swift. Ujú. Entonces, lo que va a hacer el sistema experto va a hacer empezar a identificar patrones, que es lo que intenta emular, los patrones que usa cada artista. Va a empezar a identificar ciertas palabras que usa muy seguido Taylor, la estructura de su texto. ¿Por qué? Pues porque está viendo todo lo que ha hecho durante su carrera. Y al final te va, te va a generar con lo que aprendió, con la estructura, te va a generar una nueva canción como la que haría Taylor Swift Vaya, vaya. o Katy Perry, quien quieras. Esto haría un sistema experto, más o menos desde ese concepto. Hay otro tipo que se llama aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning, que pues básicamente esto aplica a toda esa explicación teórica de que es la capacidad que tiene una inteligencia artificial de aprender por su cuenta. Normalmente suele ser los machine learning, para las inteligencias artificiales, para el machine learning tienen dos tipos. Está el supervisado o el no supervisado. En el, in- en el supervisado suele ser un humano el que le dice qué es lo que está haciendo bien o lo que no está haciendo mal. Este es uno de los más comunes y se podría decir que es de los más rápidos. En el no supervisado, es la propia inteligencia artificial la que tiene que aprender a descubrir lo que está haciendo bien y lo que no está haciendo bien. Esto se hace en función de ciertas reglas definidas por el humano mismo. Esto es muy importante identificar. Las reglas para que la inteligencia artificial sepa lo que está viendo o no son definidas por un humano. Ok. Este tipo de inteligencia artificial, el machine learning, se usa en detección de fraudes bancarios, análisis de bolsa, videojuegos, algunos asistentes virtuales o incluso se está usando en el ámbito de la medicina para ayudar o para asistir en el diagnóstico de ciertas enfermedades. Yo había visto en temas de salud que ya hay, pues hay muchos avances en tema de procesamiento de imagen, de imagenología diagnóstica, Ujú.
en donde hacen programas, por ejemplo, para detectar enfermedades o afecciones pulmonares. Entonces le mandan a la computadora al programa, le suben millones y millones de radiografías y de estudios de imagen de pulmones o de tórax. Y la computadora, bueno, el programa ya es capaz de, sin necesidad de que un radiólogo haga el diagnóstico, pues tomas una radiografía, el programa la procesa y te puede decir como qué tiene, qué no tiene, o sea, toda pues la interpretación de la misma radiografía. Inclusive, bueno, eso ya hay software comercial de eso. Hay Sí. radiólogos que tienen la mala praxis de imprimir esto y nada más firmarlo. Ah, bendito sea el sistema médico, ¿verdad? Sí, pero sí se da que pues imprime nada más la interpretación que da la máquina y lo firman. Ah, suele pasar. Amigos radiólogos que nos escuchan, si es que hay uno entre nuestros escuchas o si alguna vez pasa por aquí, no hagan eso. Por favor, no sean así. O a lo mejor es El- porque la máquina el programa ya es tan efectivo que pues realmente no requería nada más. También puede ser. la diferencia, y de eso vamos a hablar quizá un poquito más adelante, es que a final de cuentas la red neuronal no tiene criterio. Que es algo que las máquinas todavía no pueden emular, el criterio. Eh, puede hacer cuantas operaciones matemáticas y estadísticas sea capaz, a una velocidad impresionante, pero no tiene criterio para discernir en ciertas cosas, Ok. todavía. Ahora vamos a pasar a otra, como ya las nombré hace rato, las redes neuronales. Las redes neuronales no solo tratan de emular el comportamiento humano, no. Las redes neuronales intentan imitar el comportamiento del cerebro Jesús como bendito. tal. Las redes neuronales, como dice su nombre, intentan copiar el comportamiento propio de las neuronas, que son pues las células básicas y las células que transmiten y procesan la información en el cerebro. Ok. Una red neuronal artificial, como también se les conoce, se compone de neuronas artificiales. Una neurona artificial no es nada más que una entidad, una inteligencia artificial chiquita, por así decirlo, que recibe ciertos datos de entrada, les aplica toda su serie de operaciones estadísticas, matemáticas y demás, y después espera la activación, que básicamente sea pues como lo que le diga ya actúa. Y después de eso pues va a generar el resultado. Es un mecanismo relativamente sencillo, pero se vuelve complejo cuando sabes que hay redes neuronales que están hechos de millones de este tipo de neuronas artificiales trabajando al mismo tiempo para generar resultados. Ok. Lo que las hace diferentes de un software común o corriente es que las neuronas artificiales como tal no siguen órdenes, solamente se asocian entre sí y suelen intercambiar sus entradas y salidas por medio de este aprendizaje y error artificial, según sea la tarea que se les encomienda. Este tipo de inteligencias artificiales, las redes neuronales artificiales, son muy usadas cuando hay que reconocer patrones o hacer cierto tipo de asociaciones de conceptos o de ideas, por así decirlo. Las redes neuronales se usan en cosas como control de robots, reconocimiento de texto e imágenes o cierto tipo de procesamiento de lenguajes. Aquí yo quisiera hacer como un breve paréntesis y recapitular un poquito lo que dijiste. Lo que buscan las redes neuronales es imitar sencillamente el funcionamiento del cerebro. ¿Correcto? Estamos hablando de que hay más investigación espacial
¡Qué investigación de neurociencias! Sobre el cerebro. La ¿Correcto? estructura conocida más compleja del cosmos. Y sencillamente quieren hacer lo que hace el cerebro. Sí. O por lo menos imitarlo. Aquí Yo lo es sé, donde yo lo ya sé. yo entro en el conflicto de... Aquí es donde chocan Pero, como las disciplinas para mí. el caso está en que, sobre todo, cuestiones como esta de las redes neuronales o grandes procesos de inteligencias artificiales no están hechas, los equipos de desarrollo no están hechos solamente de ingenieros o de programadores. Estos sí suelen ser equipos multidisciplinarios donde hay pues neurocientíficos, gente muy metida en las neurociencias apoyando a los equipos, hay biólogos, hay matemáticos muy, muy buenos haciendo métodos estadísticos o métodos numéricos de aproximación mucho, mucho más complejos de lo que los conocemos. Todo pues para que este tipo de procesos sean posibles. Tiene mucho sentido porque el reto es titánico. Totalmente. Podría decir que el reto es profundo, lo cual nos lleva a nuestro siguiente tipo de inteligencia artificial, conocido como el aprendizaje profundo, también llamado en inglés Deep Learning. El aprendizaje profundo es otro tipo de aprendizaje automático que va un poco más allá, si no es que un mucho más allá. Su objetivo es abarcar más y procesar más datos al mismo tiempo, y cada vez más y cada vez más. De hecho, el aprendizaje profundo usa redes neuronales para aprender y lo hace usando capas de información cada vez más abstractas, justo como lo hacemos los humanos. Por ejemplo, si tiene que buscar manos en una foto, comienza con información sencilla, como por ejemplo, pues separar la forma de la mano. Para diferenciar, no sé, una mano de un pie o una mano de un codo. Pero después de un tiempo irá añadiendo capas cada vez más abstractas. Ok, ¿sabes qué? Sí es una mano, pero a final de cuentas la mano es la extensión de un brazo. La mano siempre esa puede ser una capa. Luego va a añadir otra capa de, pues sí, es el brazo, pero el brazo generalmente va pegado al tronco. Y así va a ir añadiendo capas más y más y más abstractas hasta que al final de todo este procesamiento y todas estas capas, la inteligencia artificial ya sea capaz de responder a la pregunta de qué es una mano sin equivocarse. O sea, el deep learning podría ser el que defina correctamente un tesseracto, que es lo más abstracto que se me viene a la cabeza ahorita. Relativamente podría ser posible, pero por ejemplo el deep learning es lo que se usa para trabajar con big data, que pues básicamente son grandes cantidades de datos. Uh-huh. Por ejemplo, se sabe que hay ciertos hoteles que en las pulseras de tus hotel que te dan tienen igual y esto va a impedir con su privacidad, pero pues ya lo van a saber. Hay ciertos hoteles que en la pulsera que te dan tienen un chip GPS que está emitiendo pues señales de GPS todo el tiempo. Entonces los hoteles lo que hacen es recopilar los datos, por ejemplo, voy a recopilar los datos de todos mis huéspedes durante un año. ¿De dónde estuvieron en mi hotel? Entonces con Big Data lo que voy a hacer va a ser analizar de todos esos datos cuáles fueron los sitios donde más estuvieron Sí, se generan deja de eso. los mapas de calor de acuerdo a dónde se concentró la mayor cantidad de Ajá. gente. O mejor para el hotel, donde menos se concentró la gente. ¿Para qué? Pues para que el hotel mismo pueda saber qué es lo que no le está gustando a la gente, quitarlo, moverlo. Por ejemplo, también hay tecnología en las páginas web donde las empresas mismas pueden saber
qué tanto tiempo estuviste viendo la página principal, a qué opción le diste clic, a qué opción no le dan clic. Y esto es por minuto y son millones de interacciones por minuto. Entonces, esto del Big Data, usando Deep Learning, ayuda a las páginas a saber cuál es su contenido más, pues más buscado, cuál es el contenido que más le interesa a sus clientes y cuál es el que no, para saber qué impulsar y qué de plano dejar de lado. Sí, Es básicamente cómo se está usando. en ese tema es uno de los que estoy investigando para futuros episodios. Y Ujú. sí, lo que es el Big Data ya se utiliza en cosas más fuera de la red de lo que creemos. Ya Sí, hay, totalmente. hay iglesias que lo tienen, hay restaurantes, cafés, antros, ya hay toda una serie Digo, de... a final de cuentas, no es más que matemáticas. No es más Así es, que estadísticas. estadística llevada a su máxima expresión, por así decirlo. Entonces, incluso, incluso los moteles podrían usarlo. Y no dudo que haya moteles usándolo. Para saber qué suites se usan más, cuáles no, qué tan seguido es el día de la secretaria. Porque puede que el día de la secretaria seamos de una vez al año. O algo así. Que por cierto, perdonen ese último chiste medio machista, pero pues pasa. Además es como se le conoce coloquialmente. Sí, sí, sí. Oye, Y Bu, ya pero a vimos, ver, y pues bueno, ya vimos. Ajá, dime. ¿cuándo vamos a llegar a ese punto donde mi robot, eh, ay, no sé, donde mi robot de asistente personal que en el 2030 compraré sea Ujú. más inteligente que yo y tenga conciencia y desarrolle Ah, emociones? voy a hablar de eso porque en este momento hay cosas que podemos decir que no son imitables todavía por la inteligencia artificial, porque incluso nosotros en las neurociencias creo que no somos capaces de explicar todavía. Todavía no somos capaces de explicar las emociones y de bajarlas a métodos matemáticos. ¿Por qué? Pues porque todavía lo que a ti te hace feliz no me hace feliz a mí, o lo que te pone triste no me pone triste a mí. Entonces son conceptos demasiado complejos como como para bajarlos. Y por ejemplo, otra de las cosas que es todavía hasta el momento imposible que sea sustituido por la inteligencia artificial es la empatía. La empatía como tal es una de esas cosas no medibles, no matematizables, por así decirlo. Ok. Pero, ¿en qué El año liderazgo. tú estimas, en qué año tú crees que Sarah Connor va, va a regresar? A mi punto de vista, predecir en qué momento las inteligencias artificiales van a lograr conciencia es como preguntarle hace unos 100,000 años a un mamut cuándo crees que los humanos construyan metrópoli. Ok. Así de complicado es. La inteligencia artificial es una ciencia que sigue cambiando, sigue creciendo, se empieza a apoyar de otros conceptos complicados como son la computación cuántica, el cual es un tema muy complicado que si alguna vez logro entender, les prometo que les traeré un capítulo de eso, pero primero tendría que entenderlo y que La, no lo hago, por cierto. la computación cuántica seguiría el concepto de la física cuántica, donde no recuerdo quién fue el que dijo, era un físico cuántico, el de la frase célebre de si alguien dice que entiende la física cuántica, no la entiende realmente. Muy probablemente. Les prometo que si algún día le entiendo, les traigo un capítulo de computación cuántica. Pero otra de las cosas que no son emulables también sería el liderazgo, porque no creo que una máquina sea capaz de este,
¿cómo decirlo?, de abstraer ese concepto de liderar o de llevar a otras máquinas o a otra inteligencia, no. Ujú. Pero, a ver, todos vimos, bueno, no sé si todos, pues, pero está el claro ejemplo de Ultron. Y Pero Ultron Ultron es no un líder pero nato. Ultron no lideraba nada. ¿Cómo no? Lideraba todas las huestes de robots que él mismo creó. No las liberaba, eran robots huecos, no tenían inteligencia por sí mismos. Pero pues él era el maestro. Es diferente. Es diferente tener 10,000 carritos a 10,000 pelotos. Mm, No es lo mismo tener 10,000 carritos a control remoto que tener 10,000 pilotos que te siguen. ok. ¿O en punto? Sí, sí, sí. Y otra cosa, aún a pesar de lo que dije de la inteligencia artificial que crea música o que crea canciones o que crea pinturas, otra cosa que no puede emular la inteligencia artificial todavía es la creatividad como tal. La inteligencia artificial, las existentes hoy en día para crear textos o para crear imágenes, necesitan horas y horas y cantidades enormes de datos para crear algo nuevo. Todavía no son capaces, como lo es un ser humano, de crear algo de la nada, de crear algo por inspiración propia, de así decirlo. Una inteligencia artificial todavía no es capaz de estar triste, una inteligencia artificial todavía no es capaz de tener hambre, o una inteligencia artificial pues todavía no es capaz de tener sueño. Ese tipo de sensaciones propias de los seres humanos todavía no son alcanzables por las inteligencias artificiales. Primero porque muchas de ellas todavía no comprendemos su proceso y porque aún comprendiéndolo son procesos demasiado complejos como para, como para conectarlos a métodos estadísticos. Ok. Pues, ¿qué te parece, Jaibo? Digo, la neta es un tema. Es un tema muy interesante porque me gusta que tiene como. Hay un toque ahí filosófico Y muy, un mucho. muy cabrón. A mí te lo había comentado hace un tiempo, antes de entrar al episodio, que siempre me causaba conflicto es algo que no entendemos, pero ya queremos que, o sea, sin entendimiento, estamos buscando replicarlo. Entonces eso se me hace padre por Desde mi todas punto de las... vista, Ujú. y como alguna amiga filósofa alguna vez me contestó, sí, todavía hay gente que estudia filosofía, por si alguien se lo preguntaba. Yo quería estudiar eso. El problema que tenemos hoy en día es que estamos generando mucho conocimiento o estamos generando mucha tecnología, pero no hay un filósofo o no hay alguien que se pare a preguntarnos para qué o por qué o qué o Sí, qué al significado final tiene el conocimiento no es inteligencia. como tal. ¿Estoy de acuerdo? Y yo sí creo que lo único que no, a mí me encanta todo el tema futurista. Lo único que yo sí me preocupa es como que el ser humano nos estemos volviendo idiotas a causa de que la computadora o el programa se haga más inteligente. Hay varias ahí No lo como... Ajá. no lo creo. Igual y llámame loco, pero y puede que lo que sigue pueda sonar polémico, perdonen si lo es, pero una de las pues básicamente la civilización en la que está basado básicamente todo el mundo occidental, el cual es la griega, tuvo chance de desarrollar la gran mayoría de sus conocimientos, la gran mayoría de su arte y la gran mayoría de sus cosas, porque no tenían que preocuparse por tareas
banales o por tareas sencillas, porque tenían esclavos que se las realizaran. Ah, sí, sí. Entonces, si el ser humano de repente empieza a tener más tiempo para pensar, para crear tecnología o para otro tipo de cosas, para el arte, para otras cosas, porque ya no necesitan ir al súper o porque pues ya no necesitan barrer y trapear porque pues la rumba con inteligencia artificial lo está haciendo, es posible, a opinión personal, que podamos ver un nuevo florecimiento de las artes o un mayor florecimiento de ciertas ciencias. Eso sí. O sea, sí, tienes razón. Aquí nada más sería ver, pues, quién va a ser el próximo ciudadano griego. ¿Por qué? Porque ese Ok, es el que tiene los derechos. les propongo a ti y al gringo cuando lo encontremos después de su Incel Club Fight, Incel Fight Club, perdón, que en todo caso el siguiente episodio, como ya somos ciudadanos griegos o pretendemos serlos, lo grabemos en togas. Ay, sí, con nuestros amantes, hombres y mujeres. A favor. No, hombre. Les prometemos, queridos 6 podescuchas, que si llegamos a grabar un episodio 9, y lo hacemos en togas, nos tomaremos una foto y lo subiremos a las redes sociales. Ok, va. Pero alguien tiene que ¿Ok? ser el Y esclavo. pues bueno, El gringo, por no no, estar hoy. por... Ok, intentaremos convencerlo. Que sea un esclavo... Que sea un esclavo que acepte serlo. Lo cual sería raro y sale de la definición de esclavo, pero pues bueno. Pues bueno, Jaibo, ese es mi tema por el día de hoy. Espero te haya parecido lo suficientemente interesante. Sí, la verdad estuvo muy bueno. Creo que faltó mucho. Propondré, además de grabar el episodio 9 en toga, que ya lo propusiste tú y si lo hacemos nos tomaremos la foto. Pero sí propondría, creo que es un tema que vale la pena que en el futuro, porque como usted puede escuchar, planeamos a futuro, querido podescucha, busquemos como a un experto en este tema y lo invitemos Sí, estoy de acuerdo. para que nos hable de la inteligencia artificial. Hay que ver si Tony Stark puede. Creo que él sería el candidato ideal. Él hizo a Jarvis, él hizo Ultron, él tiene mucha experiencia. Pero falleció. Uy. Chinga. Bueno, spoiler alert. Bueno, nos vamos. Pero creo que sería padre el traer como a un experto. Creo que es un tema que vale la pena. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si en algún momento en el futuro volvemos a tratar de tocar este tema, pues sí traeremos a alguien que le sepa más que yo. También, Abu, sabemos que es tradicional en este podcast al cierre esta pregunta, que creo que la respondiste al inicio, pero hay que seguir las tradiciones. O sea, Abu, ¿por qué sabes esto, Abu? Bueno, estimados podescuchas, soy una persona que intenta ser un ingeniero, o por lo menos eso diría mi título si lo tuviera. Qué cabrón. No tengo mi título, lo siento, les prometo algún día sacarlo. Y llevé parte de una clase de inteligencia artificial. La verdad no terminé la clase porque la verdad el horario no se me acomodaba y tuve que pues evitar la materia, sacar la materia. Y aparte de eso, durante los años de repente me he dado por leer al respecto. Igual no conozco o nunca he tenido la dicha de trabajar con inteligencias artificiales de manera tan pegada, pero pues sí, por lo menos en los conceptos teóricos los he leído. Ok, súper. A ver si algún día se nos hace trabajar con inteligencias, aunque sea artificiales. Okay. Y pues bueno, faltando... Ojalá, la verdad sería bastante interesante. Espera, ¿qué?
Pues bueno, queridos podescuchas, hasta aquí llegamos esta semana. Esperamos tenerlos de vuelta, o esperamos que hayan llegado hasta aquí. Si llegaron hasta este momento y les gustó, pues por favor recomiéndenos a todos sus conocidos. Si llegaron hasta este punto y no les gustó, por favor recomiéndenos con esa gente que les cae mal para pues que se lo tengan que chutar. Díganles que se pone muy bueno por ahí de la hora. Y si no llegaron hasta este punto, se perdieron los números ganadores de la lotería que ahorita el abuelo va a dar porque hackeó el sistema de la Lotería Nacional Mexicana. Adelante, Abu. Los números son 02, 15. No, no es cierto. Por cuestiones legales debo de decir que yo no hackeo en páginas gubernamentales. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, porque como ya lo hemos dicho antes, queremos ser populares. Nos pueden encontrar en nuestro correo de Gmail, porque somos viejos y usamos correo electrónico, que es porquesabes.podcast@gmail.com. En Twitter nos pueden encontrar como porqué-podcast. En Instagram nos pueden encontrar como porquesabes-podcast, porque decidimos hacernos la vida de cuadritos y que todas nuestras redes sociales tuvieran un nombre distinto. Y en Facebook... En Facebook nos pueden encontrar que en la página se llama ¿Por qué sabes eso? El podcast. Y pues también tenemos un canal de YouTube que se llama igual, ¿Por qué sabes eso? El podcast. Ya saben, nos pueden seguir, nos pueden escuchar en pues prácticamente todas las plataformas, ya sea de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en YouTube. Quizá algún día, si podemos, vayamos a Facebook. Por favor, recomiéndenos, díganles a sus amigos o a sus enemigos que nos escuchen. Y esperamos escucharlos o saber de ustedes la próxima semana. Yo solo quiero hacer el comentario de que en Facebook ya tenemos el usuario. Nuestro nombre de usuario es ¿Por qué sabes eso? Ah, ok. En lo demás en Facebook, estás ¿por qué correcto, sabes eso? Y somos unos imbéciles que queríamos sufrir. Pues muchas gracias, Abu. Muchas gracias a ti, Jaibo. Esperemos oírnos pronto. Nos vemos pues ahora sí que la próxima semana. Bye. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Que por cierto, perdonen ese último chiste medio machista, pero pues pasa. Además es como se le conoce coloquialmente. Sí. Oye, Abu, pero a ver. Y ya vimos, Ajá, dime. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto donde mi robot, no sé, donde mi robot de asistente personal que en el 2030 compraré sea más inteligente que yo? Uh-huh. Y tenga conciencia y desarrolle emociones? Es que eso es el... Voy a hablar de eso porque en este momento hay cosas que podemos decir que no son imitables todavía por la inteligencia artificial.
Porque incluso nosotros en las neurociencias creo que no somos capaces de explicar todavía. Todavía no somos capaces de explicar las emociones. Y de bajarlas a métodos matemáticos.